2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de sexto de secundaria. Les saluda la profesora Bianca Sánchez y les invito a compartir conmigo el tema titulado Textos académicos. Nos encontramos en esta ocasión en una biblioteca y te preguntarás ¿por qué? Porque el día de hoy vamos a indagar acerca de textos académicos y tú puedes encontrar muchos tipos de textos académicos y tal vez alguno de ellos lo has ido realizando a medida que avanzabas en esta área, en el área de comunicación y lenguajes. Alguna vez te habrán pedido hacer una monografía, tal vez algún artículo, un informe de investigación. Y como estamos ahora en este ambiente, vamos a aprovechar para poder buscar nuevos textos académicos y aprender cómo se estructuran estos. Así que comencemos definiendo qué es el texto académico. Textos académicos. ¿Qué es el texto académico? Los textos académicos son todos aquellos, ya sean escritos u orales, que se relacionan con la elaboración y la transmisión del saber. Son textos especializados que circulan en el área de la investigación y de la enseñanza superior. Se producen en universidades, institutos de investigación científica y academias. Se refieren a temas propios de una ciencia y siguen tradiciones retóricas específicas para cada área de conocimiento. Son textos construidos por científicos, profesionales y estudiantes de un área. Bien, ahora que ya conocemos qué es un texto académico y que este es un texto especializado, vamos a revisar cómo se estructura cada uno de los textos. Yo les dejo revisando paso a paso, mientras yo también voy buscando e investigando sobre los textos académicos. Un texto académico constituye una elaboración intelectual que busca abordar o profundizar una temática en particular de una manera formal, por lo que el lenguaje debe adecuarse a la disciplina y a la situación comunicativa. El informe. Un informe es un tipo de género discursivo que presenta información. Los datos surgen de una tarea investigativa. Generalmente se escribe un informe después de alcanzar algún descubrimiento, donde se explican los pasos, se realizan análisis, discusiones de planteamientos teóricos, se extraen conclusiones y proyecciones al respecto. Un informe típico posee los siguientes elementos. Carátula. Contiene datos del autor y del trabajo como título del informe, nombre del autor o autores, especialidad, nombre del docente y año académico. Índice. Indica al lector todas las secciones más importantes del informe. Se encuentra antes de la introducción y se utiliza solo en trabajos extensos. Introducción. Se expone el tema y se dará ideas principales de lo que se tendrá en el resto de las secciones. Abarca el tema de una forma más abierta. Cuerpo del informe. Se explica el tema. Se suele dividir en capítulos. Se muestran las investigaciones hechas y se comparten las ideas y conocimientos. Conclusiones. En esta sección se da una breve exposición de todo el trabajo. Sintetiza la información para que sea más clara y ordenada. Se recapitulan las ideas y jamás se añade otra información. Recomendaciones. Proporcionan sugerencias respecto a los métodos de estudio y a las futuras investigaciones. Anexos. Contiene material gráfico que apoya el contenido de todo el informe como diagramas, datos estadísticos y cuadros. Bibliografía. Contiene un listado de todas las fuentes consultadas. Generalmente va en orden alfabético y de acuerdo a normas preestablecidas. El artículo. Según Day,
Un artículo científico es un documento escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. La finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de forma clara, concisa y fidedigna. Si te desenvuelves en el ámbito científico y realizas una investigación original, puedes publicarla mediante un artículo. Veamos la estructura del artículo. Título. El título es el principal factor determinante al momento de captar la atención. Requiere por ello un cuidado especial ya que es importante para las búsquedas bibliográficas. Un buen título es aquel que describe de modo inequívoco y con el menor número de palabras el contenido del trabajo. Debe ser breve, conciso y claro, además de específico, describiendo lo más relevante y dejando en claro los aspectos del tema. Autores. En este espacio se indica el nombre y apellido del autor o autores, así como su filiación institucional, indicando una dirección de contacto. Al final del artículo, pero de forma opcional, se puede incluir también un breve currículum en el que se recoja las líneas principales de investigación del autor o autores. El orden en el que aparecen los autores refleja la contribución de estos. En este sentido, el primero y el último son los más importantes. Los demás son considerados colaboradores. El resumen o abstract es lo primero que se lee, por ello debe ser lo más corto posible. Se recomienda no sobrepasar las 150 palabras. Debe permitir identificar de manera rápida y clara el contenido del artículo. Para ello debe incluir los datos más destacados de cada una de las secciones, establecer el objetivo, introducir y describir la metodología utilizada. Es fundamental traducir el resumen generalmente al inglés. Palabras claves. Deben ser entre 4 y 6 palabras extraídas del título o del cuerpo del documento. Esto permite conocer el contenido del artículo a través de términos específicos. Estas irán junto al resumen y también se traducirán al mismo idioma. Introducción. Nos informa sobre la naturaleza del problema, el porqué de la investigación y los alcances. Debe partir de lo general e ir a lo más particular, especificando los objetivos e hipótesis implícitos en el problema a ser investigado. Se redacta con mucho cuidado intentando estimular el interés del lector. Resultados. Son el centro del trabajo. En este apartado se muestran los resultados obtenidos del análisis realizado de la forma más objetiva posible. La exposición de los datos debe ser específica y clara. Cuando los datos son relevantes para el estudio, se puede incluir diagramas, figuras, tablas y cuadros. Conclusiones. Suponen una valoración general de la investigación y de las aportaciones. Se debe indicar los principales hallazgos y cómo estos se relacionan con lo que ya se conocía hasta este momento. Se redactan sin ambigüedades y especulaciones. Referencias bibliográficas. Se recogen las citas bibliográficas de todo el trabajo. En cuanto al procedimiento, se utilizan normas para publicaciones que generalmente son las normas APA. Apéndices. Incluye los documentos que se consideren necesarios para aclarar los datos del artículo. Es importante recalcar que no todos los artículos científicos llevan apéndices. Ensayo académico. Es un tipo de texto que analiza, interpreta o evalúa un tema de forma concisa. Un buen ensayo cumple con 3 criterios fundamentales: uso correcto e idiomático del lenguaje, una argumentación apropiada y bien organizada, y contenido relevante y bien documentado. Revisemos su estructura. Título. Deberá estar relacionado con el tema que se tratará. Este debe ser original y llamar la atención del lector. Introducción, donde se define el tema a tratar.
es necesario en lo posible usar citas textuales o se exponga de manera clara la definición del tema. Luego se va a proponer una tesis, que es la afirmación que debemos defender a lo largo del ensayo. Cuerpo. Aquí se exponen los argumentos que defenderán nuestra tesis. Para ello debemos investigar sobre el tema y citar oportunamente información significativa o aquello que haga más fuerte nuestra tesis. Todo ello lleva a una conclusión. Aquí se redactan a manera de resumen todo lo expuesto y se reafirma la tesis. Se puede plantear además soluciones si es que nuestro ensayo está abordando un problema de la realidad. Por último está la bibliografía o referencias bibliográficas. Aquí se describirá las fuentes utilizadas para el ensayo. Las fuentes son los lugares de donde hemos extraído la información significativa que nos ayuda a construir los argumentos para defender la tesis. Monografía. Una monografía es un tipo de documento expositivo explicativo, en el que se aborda un tema en específico desde una o varias perspectivas. Consulta diversas fuentes, además de utilizar material de apoyo como imágenes y fotografías. Es importante saber que el término viene de mono, que significa uno, y grafos, que significa escritura. Es un texto muy usado en academias y en ámbitos laborales, porque no requiere un lenguaje técnico o especializado y su tamaño o extensión puede variar. Estructura. Primero tenemos los preliminares, que son las páginas previas al trabajo. Dentro de estas están la portada o carátula, la dedicatoria, el resumen y el índice. Lo que va obligatoriamente en los preliminares es la portada y el índice. La dedicatoria y el resumen son opcionales. Introducción. Es la explicación del tema y el propósito de la monografía. También se describen las partes o capítulos que irán dentro de esta. Cuerpo desarrollo. Aquí se organiza el contenido de la monografía en capítulos y subcapítulos. Conclusiones. Al final se deben presentar las conclusiones, que es una síntesis de lo que se ha logrado demostrar a través de la investigación. Por último, la bibliografía. Es una relación de todas las obras consultadas. Después de haber emprendido este viaje conmigo, les deseo que puedan seguir indagando al respecto y me acompañen en una nueva clase del área de comunicación y lenguaje. Hasta la próxima. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.